Bien, vamos a continuar. Por favor, sus cámaras, señoritas y caballeros. Entonces les decía, jóvenes, que definitivamente el ser humano pues hay que tratar de comprenderlo para poder ayudarlo, para que genere pues como esa productividad. Pero que hay factores internos y externos que hacen de que la persona disminuya su productividad o por el contrario aumente su productividad. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar en esa parte. En esos factores internos y externos, teniendo como base ese elemento dinamizador de la competitividad empresarial, ¿no? Entonces, acá, en esta diapositiva, vemos nosotros de que hay personas que les queda mucho más fácil el aprendizaje, hay personas que aprenden con mucha más agilidad, que comprenden mucho más las cosas, pero también hay que tener claro de cuáles son las bases de la persona que entra a trabajar. Por eso cuando uno habla de los procesos de reclutamiento o de selección, uno tiene que partir de unos parámetros de a quién voy a seleccionar. ¿Cuál es el nivel académico? ¿Qué es lo que necesita conocer esta persona? Para no estar contratando a alguien que no conoce de ese trabajo que le vamos a dar, ¿no? Entonces dice acá, como factores internos, que tiene que ver con las características de personalidad. Una persona que es supremamente introvertida, otra persona que es supremamente extrovertida, que es totalmente irascible, que no le gusta seguir las normas, que no le gusta interactuar con sus compañeros y genera problemas por montones. Entonces, esos son factores internos de cada uno de nosotros como personas, ¿sí? Hay personas que se motivan de una manera mucho más fácil, hay personas que no los motiva absolutamente nada, no les gusta absolutamente nada. Entonces, al entender nosotros ese elemento dinamizador, el ser humano, ¿sí? Hombre o mujer, pues tenemos que tener claro eso, ¿no? Y en el área de gestión de talento humano es importante tener en cuenta eso. De hecho, para los muchachos que están, señoritas y caballeros que están estudiando salud ocupacional, pues esto es supremamente importante cuando se habla de esos comités paritarios para poder determinar cómo los factores de riesgo psicosocial están afectando el desempeño y la productividad de la gente que trabaja al interior de la empresa. Pero no solamente al interior como tal, sino también lo que viene de fuera, ¿sí? Entonces, se tiene que generar un poco el análisis y ese comité tiene que saber cómo llegarle a la gente y conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus prioridades, qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer. Pues no tanto para complacerlos en absolutamente todo, no, pero sí con la idea de generar un nivel motivacional importante, ¿sí? Entonces, vemos nosotros el tema del aprendizaje, vemos el tema de la motivación, de la percepción, y acá este tema es muy importante, el tema de la percepción, porque lo que nosotros hacemos es, ¿cuál es la percepción que tiene un grupo de personas con respecto al jefe del área? ¿O cuál es la percepción que tienen algunos otros personajes de la empresa? ¿La percepción es correcta, es adecuada o no lo es? Entonces ahí vemos nosotros que los niveles de percepción o la manera más bien como la gente percibe puede generar malos ambientes de trabajo, malos ambientes laborales. Entonces realmente eso lleva a que se tengan malas actitudes, una actitud negativa hacia el trabajo
en donde pues se pone a trabajar de una manera muy lenta o comete una gran cantidad de errores. Entonces, los coordinadores de talento humano, los gerentes de talento humano, los que están trabajando en talento humano, tienen que estar muy pendientes de todas esas situaciones que pueden estar pasando en su gente, ¿sí? Y pues estamos hablando de las emociones, ¿no? Si yo tengo problemas en mi casa, si tengo problemas con mi esposa, estoy a punto de divorciarme, de separarme, entonces pues lógicamente eso me afecta emocionalmente. Si estoy a punto de perder la casa, ¿sí? Si no tengo el salario suficiente o la empresa no me lo paga puntualmente, entonces pues ahí estamos viendo cómo esos factores internos hacen de que la productividad se pierda. Pero uno lo reconoce precisamente para poder trabajar sobre eso. O sea, no es solamente conocerlo y ya, no, hay que trabajar sobre eso. Todas las estrategias en el área de talento humano van encaminados a eso. O sea, no es solamente la parte salarial, como les decía, no es solamente que se sientan que están trabajando, que tienen empleo y que tienen un salario, no. Hay que ver otros factores que tienen que ver con esto, cómo la gente se siente realmente vinculada, cómo se sienten pertenecientes a la empresa como tal, ¿sí? Y bueno, los valores tienen mucho que ver con la parte de la cultura organizacional, ¿sí? Normalmente cuando uno hace procesos de selección, cuando uno habla de valores, por ejemplo, eh, la Universidad de La Sabana, ellos tienen unos valores supremamente arraigados a lo que es la familia, ¿sí? Entonces, las personas que tienen estos valores también arraigados hacia la familia, entonces tienen que estar como muy ligados en ese sentido. No podría yo contratar a personas, de hecho, la Universidad de La Sabana, ellos son del Opus Dei y ellos tienen claro que si van a contratar a alguien, tiene que ser alguien que esté casado. Es decir, a lo que quiero referirme es de que si una persona, si yo, ¿sí? Voy a presentarme a una vacante allá y yo soy padre soltero, no me aceptan, ¿sí? No me aceptan. Puede que yo tenga una hoja de vida buenísima, que tenga maestrías, que tenga doctorados, que postdoctorados, que sea un duro. Pero si yo soy padre soltero o estoy en unión libre, no continúo en el proceso. Ahora, si yo soy casado, ¿sí? Entonces, ahí sí ya entonces me tienen en cuenta y yo sigo en el proceso. Entonces, tiene que ver con esos valores que están muy relacionados con la manera como yo vivo la vida, qué valores tengo yo con respecto al respeto a la vida, con respecto a los derechos de los demás, con respecto a que haya igualdad de condiciones. Bueno, esos son valores que están siendo inherentes a cada uno de nosotros como personas. Luego, si vemos nosotros esos factores internos que están relacionados conmigo, ¿sí? Con mi vida, con mi interior, ¿sí? Ahora vamos a mirar pues, los factores externos, ¿no? Sofía, Señor. ¿quieres por favor leerme esta diapositiva donde dice factores externos, por favor? Bueno, profe, dice, se encuentran en en las características organizacionales, tales como el sistema de recompensas y sanciones, de factores sociales, de políticas, de la cohesión grupal existente, etcétera. Además, se puede incluir las presiones del jefe, las influencias de los compañeros de trabajo, los cambios en la tecnología utilizada por la organización, las demandas y precisiones de la y presiones de la presiones de la familia, los programas de entretenimiento y el desarrollo empleados por la organización, las condiciones ambientales, etcétera. Es entrenamiento, no entretenimiento, no, Perdón. entrenamiento. Si se dan cuenta, entonces, estamos hablando todo lo que está alrededor del trabajador. Los sistemas, las políticas organizacionales, cómo nosotros cumplimos con los incentivos,
cómo cumplimos con las sanciones, con cómo son los estilos de liderazgo, si realmente hay presión o no por parte de los jefes hacia los trabajadores, si la empresa tiene, es decir, cuando se habla del trabajo en equipo, cuando se habla de trabajo en grupo, hay empresas que son supremamente cerradas, hay una cohesión grupal supremamente cerrada, de lo que uno llama el endogrupo. El endogrupo es un grupo cerrado que no permiten que ingrese absolutamente nadie más. Entonces, si al interior de la organización existen esos endogrupos, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil trabajar en eso, porque el ambiente va a ser supremamente negativo. Entonces, eso es un factor externo, la influencia que tienen los compañeros, ¿sí? Como les decía yo ahorita, si hay alguien que quiere ser dominante, que es grosero, que es atarbán, que es agresivo, y si esa persona tiene poder, tiene un cargo importante ahí en el organigrama, entonces pues lógicamente eso va a generar un mal ambiente de trabajo, ¿sí? Cuando las tecnologías son bastante avanzadas y no hay capacitación, cuando hay creación de nuevos departamentos y entonces la gente no hacen, los gerentes o las personas que se encargan de la capacitación del área de talento humano no lo hacen bien, pues entonces lógicamente esos factores externos hacen y el eje central de lo que estamos hablando es esa pérdida de la competitividad, tanto de esos factores internos como de los factores externos, que es lo que estamos hablando ahorita, que es lo del entrenamiento. Cómo nosotros, cuando estamos generando nueva tecnología o cuando hay esas fusiones de departamentos, porque se cierra uno o se integran y se cierra un departamento, entonces cómo estamos generando esa adaptabilidad en los trabajadores. A veces la gente, cuando se hacen esas fusiones, la gente tiene mucho miedo, mucha angustia, porque no saben si van a seguir trabajando allá en la empresa o no. Sí, tienen mucho temor y eso pues hace que se pierda la productividad, que la gente esté temerosa. ¿Pero por qué? Pues porque no hay una muy buena inducción, no hay un buen entrenamiento para ese cambio organizacional, ¿sí? Y si aparte de eso, pues la familia es un factor que incide muchísimo. Hay esos factores al interior de la organización, pero también están hacia afuera, que traspasan los muros de la empresa, de la organización, y entonces se habla de esos problemas que tienen los trabajadores. Y uno como, o en mi caso, como director de talento humano, ¿sí? Y más uno siendo psicólogo, pues uno tiene que tratar de llegarle a la gente y entender un poco las cosas que están pasando, no convirtiéndose en alguien supremamente maternal, no, ni paternal tampoco, porque no, entonces la gente lo que hace es aprovecharse de ese estilo de liderazgo muy maternal y no trabajan, que lo vamos a ver también en su momento cuando hablemos del tema del liderazgo. Pero hay que, yo siempre he dicho que uno tiene que tener, y esto es una recomendación que les doy a ustedes, que uno debe tener una carpeta por cada uno de los trabajadores, ¿sí? Ahí en el hardware, ahí en el sistema, o si no en físico, tener siempre una carpeta con el nombre de cada trabajador, ¿sí? Para que uno sepa cuál es la historia de vida de esta persona, con cuántas veces se le ha sancionado o cuántas veces se le ha felicitado, con quién vive, cuántos hijos tiene, ¿sí? De qué empresa viene, qué tipo de enfermedad tiene, o sea, crear como una carpeta. De hecho, cuando se habla de los procesos de selección y de contratación, uno tiene que hacer, y la empresa tiene que cuidarse muchísimo en eso, de hacer ese examen médico de ingreso,
y eso lo exige en salud ocupacional, ¿sí? Para poder mirar, así entró el trabajador y después de 2 años, 3 años, así se encuentra el trabajador. Pero todo eso hay que tenerlo muy al día. Por eso uno, creo yo, uno debe tener siempre una carpeta muy bien organizadita para que miremos un poco la historia de vida que tiene nuestro colaborador en el momento desde el momento que ingresó a nuestra compañía, a nuestra empresa, hasta la fecha, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado con él? ¿Por qué se le ha sancionado? ¿Por qué se le ha felicitado? ¿Cuáles son los llamados de atención o por qué son? Entonces, realmente eso hace que el empleado, pues, nosotros tengamos como la posibilidad de saber cuándo tomamos la decisión de desistir de esta persona o de ayudarle a esta persona, ¿sí? Y por último, pues tiene que ver con las condiciones ambientales, ¿no? Es fácil el acceso a mi sitio de trabajo, ¿sí? O tengo que coger no sé cuántos transportes para llegar a la empresa, ¿sí? A donde yo tengo que ir a trabajar es muy frío, con unos olores supremamente negativos, horrible, ¿sí? O estoy trabajando aislado, ¿sí? O no tiene buena ventilación, o no tiene buena iluminación, ¿ven? Entonces, todos esos factores externos hacen de que ese elemento o ese ser humano que trabaja para nosotros realmente pierda un poco esa competitividad. Y eso hace que, lógicamente, la empresa también pierda esa competitividad. Pues, lógicamente, pues, es lo que uno no quiere, ¿sí? Entonces, dice acá, Angélica, me haces un favor, quiero leer esta diapositiva. Angélica Peña, por favor. Sí, profe, claro. El hombre como elemento dinamizador de la competitividad empresarial. El concepto de hombre, desde el punto de vista de los recursos humanos, ha evolucionado en el contexto empresarial a medida que las empresas y por lo tanto la gestión ha cambiado, centrándose en 4 términos según han ido apareciendo. Estos son personal, recursos humanos, capital humano y talento humano. Gracias, Angélica. Y eso tiene mucho que ver con cómo ha evolucionado la visión empresarial de las personas que trabajan. Antes las personas trabajaban de una manera pues, prácticamente con temor, porque la comunicación era de arriba hacia abajo y las personas eran simplemente contratadas para que trabajen y no nos preocupábamos pues, por ellos. O las personas, los gerentes, los jefes, los coordinadores no se preocupaban por ellos. Entonces, pues lógicamente eso hace que la persona tenga esa problemática en cuanto a que pues, se está viendo como una máquina y que tiene que trabajar así de esta manera, pues eso es supremamente negativo. Pero ahora, pues las cosas se ven de una manera diferente. Ustedes no se imaginan cuánto ha cambiado la dinámica empresarial al interior de las organizaciones, cómo tratan de mantener un clima laboral supremamente enriquecedor, cómo tratan de generar un ambiente supremamente sano, ¿sí? Cómo ven a las personas como, no como sus esclavos como antes se veía, ¿sí? Sino lo ven ahora como una persona que realmente siente, se emociona, se preocupa, se enoja y que tiene la capacidad de aprender o de corregir, pero no, antes era un manejo totalmente inadecuado. Y esos conceptos, cuando hablamos del hombre, como lo decía Angélica, esos conceptos de personal, de recursos humanos, de capital humano y de talento humano, pues es lo que hoy día se está manejando, ese potencial, como la gente ya no es vista como el trabajador mecánico que solamente llega a cumplir con unas funciones y absolutamente nada más. Entonces, eso es importante allí mencionarlo. Y se habla también de estos conceptos de personal, que es el conjunto de personas
pertenecientes a determinada clase, corporación o dependencia. Recursos humanos es el conjunto del capital humano que está bajo el control de la empresa en una relación directa de empleo. Entonces allá pues se está hablando del contrato de trabajo que se tiene, ¿sí? Cómo se le está vendiendo la imagen al trabajador de ese contrato, ¿sí? Cómo es esa relación directa entre la empresa y él, ¿sí? Entonces, para resolver una necesidad o llevar a cabo cualquier actividad en una empresa. Ustedes me quieren, no sé si ustedes sepan, me recuerdan por favor qué determina un contrato de trabajo, qué hace las figuras, 3 aspectos cuando uno habla de contrato de trabajo. ¿Lo recuerdan? ¿Lo saben? ¿Alguien que lo sepa, por favor? Subordinación, Correcto. remuneración y se me escapa el tercero. Ajá. Cumplimiento de horario como tal, ¿sí? Hay que trabajar. Cuando la persona tiene un horario establecido de 8 de la mañana a 6 de la tarde o a 5 de la tarde, pues está cumpliendo un horario. ¿Quién está ya en la empresa dándole órdenes? Entonces está siendo subordinado, ¿sí? Entonces realmente esas características de ese contrato hace de que la persona sepa que tiene derechos, pero que también tiene deberes, ¿no? Y que pues si él considera de que están generándole a él un malestar, pues entonces él puede quejarse ante el Ministerio de Trabajo, ante todo lo que tiene que ver con el área de salud ocupacional, las ARL. ¿Por qué? Pues porque esos riesgos psicosociales están siendo afectados. Bien. Espérate, yo retiro la presentación. Entonces, muchachos, pues eso es lo que nosotros vamos a ver. Si ustedes vieron el programa que hay en la plataforma, ahí están los diferentes temas. Y cada subtema es muy importante para poder entender esa parte del área de gestión de talento humano. Mañana quiero, antes de comenzar la clase, quiero conocerlos a ustedes para que me digan quiénes son, a qué se dedican, dónde trabajan, si trabajan, con quién viven. Necesito saber todo eso. Entonces mañana lo hacemos antes de comenzar el tema que tenemos mañana, ¿sí? Entonces, vayan ustedes por favor a la plataforma, la sesión 2, ahí hay unos materiales, por favor, mírenlos, no son largos, porque pues a partir de allí vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, miren los archivos que hay allí colgados en la plataforma para que los miren, por favor. ¿Listo? Muchachos, por hoy no es más. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda. No, profe. Profe, ¿el libro ese libro se consigue digital? Sí, sí hay, sí, lo que pasa es de que está muy resumido. Pero este libro no es costoso, este libro yo creo que lo consiguen en 10,000 pesos, 15,000 pesos. Búsquenlo, por favor. Bueno, profe, gracias. Sí, porque es que sí lo hay, hay un resumen en PDF, pero es supremamente resumido. Ah, vale, profe, si no, así no sirve. Listo, ok. Nos veremos mañana, muchachos. Pasen una feliz noche. Gracias, profe. Solo Gracias. Que estén bien, chao. Feliz Suerte. noche, profe. Igual, que estén Chao. bien, chao.